Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? ¿Cómo están? Y los que no son suscriptores, bienvenidos sean al canal. Bueno, vamos al tutorial. Hoy les vengo a enseñar cómo cambiarle la clave de su Wi-Fi en un router TP-Link TLRW820N, el cual nos va a facilitar de conectarnos a internet. Sí, ya sé, hay muchos que dicen, mira, pero ¿por qué no le puedo cambiar la clave a mi router? ¿Por qué puedo hacer esto? Sí, bueno. Hay varias maneras de configurar su router, pero hoy les voy a enseñar cómo cambiarle la clave a su Wi-Fi. Y sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Bien, una vez en la computadora, en nuestra computadora, lo primero que vamos a hacer es irnos a la conexión de nuestro Wi-Fi y como ven, aquí estoy conectado porque en un video anterior ya habíamos configurado nuestro router, el cual quedó así, tal cual como lo ven aquí. Y lo segundo que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador de internet, en mi caso es Google, y en la barra de direcciones vamos a colocar la siguiente dirección, que también lo vimos en el video pasado, que es 192.168.0.1, y le damos enter y nos abrirá la página de configuración de nuestro router. Bien, acá donde nos dice contraseña local será la clave de administrador, la cual colocamos para poder entrar a la configuración de nuestro router. En el video pasado también dije cómo íbamos a hacer y les dije que la guardaran en una parte la cual no se les olvidara. En mi caso ya yo tengo mi clave y procedo a colocarla. Bien, una vez en la página de configuración, lo que vamos a hacer es irnos hasta la parte de inalámbrico. Y como ven, aquí tenemos las configuraciones inalámbricas y nos vamos hasta la parte de contraseña. Digamos que ya todo el mundo tiene esta contraseña y la quiero cambiar. Ustedes pueden poner la contraseña que a ustedes mejor les parezca. En mi caso, yo la voy a cambiar y le voy a colocar otra contraseña. Una vez colocada la contraseña, le damos en guardar. Como ven, aquí nos dice operación con éxito y lo que va a suceder es que nuestro equipo se nos va a desconectar de internet. Obviamente, acabamos de cambiar la contraseña y el cual tendremos que esperar a que se nos desconecte. Luego procedemos a conectarnos de nuevo a la red y nos pedirá la nueva contraseña. Como ven, ya se nos volvió a conectar. Eso quiere decir que la contraseña ha sido cambiada con éxito. A ver, vamos a abrir YouTube. Y como ven, ya estamos conectados y tenemos internet sin límite. Bien, señoras y señores, gracias por seguir el video paso a paso, que me imagino que ya lograron cambiarle la clave a su red Wi-Fi. Y de una les digo, pueden darse una vuelta por mi canal, el cual también hay otros videos, los cuales pueden ser de su ayuda y ayuda para mi canal también, muy importante. Ya saben, recuerda suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Espero les haya servido y los espero en un próximo video. Nos vemos.